Ciudadano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos concluyendo la semana previa al domingo de las elecciones y hemos invitado a dos catedráticos universitarios, el doctor Milton Luna y el doctor David Chávez. Esperamos que se una también Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, quienes van a hacer un monitoreo de las elecciones, pero además van a tener este famoso conteo rápido simultáneo al del Consejo Nacional Electoral. Hay veda política, pero no veda de pensamiento sobre la política, así es que hemos invitado a dos pensadores para justamente hacer eso. Milton, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo se ha sentido esta campaña? ¿La gente tiene idea de lo que, o hemos perdido esas sensaciones, esta cosa de involucrarnos, de acudir por lo menos a regañadientes a escuchar a algún candidato o no? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Yo creo que ha sido una campaña bastante sui generis, pero recordando las últimas, creo que es de alguna manera algo similar con la que se dio para la elección de alcaldes, digamos, en algunas sensaciones que me quisiera comentarte. Es una suerte de campaña aburrida, pero simultáneamente tensa. Yo he percibido que, por supuesto, esto podría expresar esta cantidad de indecisos, pero al mismo tiempo he percibido angustia en determinados sectores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a suceder, va a pasar? Presumiría que esto va acompañado también de una falta de capacidad de lectura, de propuestas, de imaginación, de generar sentimientos y emociones de parte de los candidatos. Es decir, me parece que los candidatos finalmente no conectaron. Ahora, el problema es preguntarse por qué no hubo esa conexión. Yo presumo, ¿el ánimo de la gente será? Sí, yo presumo que lo que estamos viviendo es un acumulado de años de construcción de apoliticismo, de vaciamiento de política en la sociedad, de fractura dentro de la sociedad, de anomia, de esta situación de una suerte de sinsentido que la gente ha ido viendo respecto a la política, ¿no? Es decir, frecuentes... Claro, es que si te dicen 10 años que es de actividad de delincuentes, claro, ¿cómo uno suma eso, no? A no ser de que quiera ser delincuente también. Claro, y frecuentes decepciones frente de la masa, de la gente, frente al caudillo. Es decir, yo creo que es producto, todo lo que estamos viviendo, del vaciamiento de la sociedad, de su situación crítica, de simultánea, en todos estos años, construcción de un liderazgo potente, fuerte, caudillista, concentrador de poder, pero que en los últimos tiempos ha ido resquebrajándose, debilitándose, lo que implica también una cantidad de decepciones, porque se produce estas relaciones afectivas entre el caudillo y la masa, de desamoramiento, de desencanto, en fin, todo esto simultáneo también con una quiebra extendida ya por mucho tiempo de la representación política. Es decir, no hay partidos políticos, se han montado... O sea, hay ahora una cosa rápida, ¿no? Sí, últimamente varias factorías de construcción de candidatos para enfrentar las elecciones. Entonces, esta situación me parece que se ha reflejado en la campaña como tal, y estamos asistiendo precisamente a eso.
¿Tú cómo montas una campaña electoral? Me pongo a pensar desde los dirigentes políticos. Rápidamente unos programas, unas ideas, no sé qué, para enfrentar la situación. Exactamente. Frente a toda esta situación de construcción de política desde arriba, de copamiento total de todos los espacios. Pero ese copamiento total se ha ido resquebrajando. Entonces, yo creo que estamos sintiendo eso, por eso las propuestas han sido de vagas, varios de ellos vagas, muy superficiales, porque no son producto de años de pensar el país, de reflexionar, de plantear cosas. Esto es lo que estamos viviendo. Y así vamos. Llegar al domingo. Vamos al domingo. Pero vamos con un añadido adicional, con una crisis moral de incalculables proporciones. Es decir, no solo es el fantasma de la crisis económica, que la han frenado, ¿no? Pero que es real, que la gente está sintiendo en determinados... Que ya saben que esto no dura sino hasta mayo. Esto, exactamente. Hay una cantidad de expectativas reales y también emocionales respecto a la situación económica. Pero acompáñale a esto la decepción profunda y la crisis moral por el tema de la corrupción. David, bienvenido. Bueno, la cátedra debe permitirnos, ¿no es cierto?, llegar a ver qué dicen los jóvenes. A mí me pasa que los jóvenes no quieren decir o no quieren involucrarse. No sé si a ustedes también les pasa, pero esta crisis moral con la que se termina una campaña, que uno podría decir justo lo han acentuado para la campaña, y otros dicen, no, es que no había cómo. Por lo menos ahora les cubre esto de la inmunidad. ¿Cómo has visto la campaña y cómo planteas el momento que vive el Ecuador? Bienvenido, David, buenas tardes. Francisco, gracias por la invitación. Un saludo a los amigas y amigos que nos ven y nos oyen. Yo diría que concuerdo con algunas de las cosas que ha planteado Milton. En lo de fondo no. O sea, yo más bien creo que uno de los procesos más interesantes, complejo, con un montón de dificultades y tensiones, no quiero hacer una lectura unilateral, de estos 10 años de correísmo, ha sido más bien una recuperación de la política, o sea, de la política como preocupación fundamental de la sociedad, es decir, de la importancia de pensar por lo menos qué significa la política en su sentido fuerte, o sea, no como mera administración pública, sino como pensamos la organización de la vida social. Exacto, o sea, cómo organizamos la sociedad. Permíteme, hay una pequeña interrupción nomás. ¿El pensar la política siempre es aislada o pensar en conjunto y actuar? Porque a mí me ha faltado eso, por ejemplo, en la sociedad. O sea, de acuerdo, uno puede decir que eso no se ha traducido, y ahí más bien concuerdo con lo que decía Milton, es decir, lo he dicho en otras ocasiones también, yo sí creo que hay un límite severo en cómo los actores políticos leen esa digámoslo así, relativa repolitización de la sociedad. O sea, me parece que los actores políticos, la campaña ha mostrado eso, tienen límites severos en leer eso. O sea, no alcanzan a conectarse con eso que está ocurriendo en la sociedad. Porque ahí, digamos, no es el espacio para discutir eso, pero yo creo que hay dinámicas profundas que rebasan inclusive lo que hemos visto en la superficialidad de las disputas políticas de estos 10 años. Hay transformaciones sociales profundas que ha vivido el país en los últimos 10 años y que están cambiando un montón de prácticas y cosas en la vida cotidiana, y que eso debería, o sea, mi punto ahí es que eso debería traducirse en nuevas formas de organización política que ninguno de los actores políticos ha podido plantear. ¿Incluidos los que gobiernan incluido Alianza País. Yo creo que más bien ahí es curioso, Alianza País no ha podido traducir el masivo apoyo electoral que sigue teniendo, no hay que perder de vista que eso es así, es decir... La sensación queda que sí. No, pero digo, es decir, ya habrían querido un montón de candidatos, un montón de presidentes y políticos haber terminado su periodo de 4 años nomás, con un apoyo como el que tiene el correísmo. Pero David, estos 10 años entonces de la lectura particular de esta que nos das, ¿será que entonces que la gente esperaba una especie de capataz? No estaba pensando en hacer política y en tener organizaciones fuertes donde puedan incluso las tensiones expresarse.
O sea, digo, y creo que hay un montón de dificultades en esto de cómo se organiza la sociedad para expresar estos posicionamientos que uno podría decir que son más de carácter ideológico, ¿no? Sea como sea, en la sociedad ecuatoriana ha vuelto a posicionarse, en la campaña electoral ha sido evidente, una discusión entre posiciones de izquierda y posiciones de derecha, con los matices en medio, digamos, ¿no? Pero insisto, claro, lo curioso es que eso no se convierte en una expresión organizada, participativa, democrática, que pueda disputar el espacio político. Eso es uno de los grandes déficits de este proceso político, es indiscutible. Creo que ningún actor termina de cuajar eso en un movimiento político. ¿Cómo encontrarías entonces esto que tú afirmas, que más bien ha habido una repolitización de la sociedad? Porque si alguna cosa me desespera de admitir, es justamente la ausencia de eso. Y más aún, en jóvenes que van de los 16 hasta los 30 años, no están interesados, sino están en esto de, esto no sirve. O sea, no sé, yo puedo darme cuenta, es que ahí creo que todavía tenemos dificultades, y yo creo que, además, me parece que le pasa a la prensa, me parece que le pasa a los políticos, también a los académicos. O sea, yo creo que ahí sí hay que como punto de partido, tener un cierta honestidad intelectual y decir, hay un montón de cosas de este fenómeno político último que no entendemos, o buena parte de cosas que no entendemos. Con los jóvenes yo podría decir que sí, a ratos, y ahí soy muy honesto, a ratos me da la impresión, sobre todo porque uno trabaja ahí con los más chiquitos, digamos, en la universidad, a ratos me da la impresión de que sí, en ellos hay un sentido muy apolítico y la política no vale, no sé qué, pero en otros momentos no, en otros momentos encuentro que están tratando de vincularse, discuten mucho, bueno, también las carreras en las que yo soy profesor es inevitable que eso ocurra, pero sí, a veces noto que también tienen dificultad en evidenciar sus posicionamientos políticos, etcétera. Pero de lo que sí se puede ver es que hay una tendencia a asumir posiciones en la discusión política y en el debate político. Que creo que es lo que ha pasado. Es decir, cuando se dice, para bien y para mal, cuando se dice que las familias están divididas. Claro, digamos, 10 años antes no es que en las familias se discutía mucho de política, más bien ahí sí era esto de la política es una cosa de ladrones, eso está fuera, eso no sirve para nada. Y yo creo que sí ha habido una recomposición en ese sentido. Y haría una acotación, además, cuando yo digo ideológico, creo que es importante tener en cuenta que no es un posicionamiento en el sentido típico que a veces, con el que a veces vemos esto, de sujetos racionales, absolutamente, que conocen plenamente. No, hay mucho de afectividad en eso. Hay mucho de escribir a principios, creo. Y me parece que ahí se está jugando mucho de los posicionamientos políticos actuales. Eso rebasa inclusive la pobreza de la campaña en términos mediáticos, en términos comunicativos. Me parece que lo que rebasa esa dimensión es precisamente el hecho de que la gente está moviéndose mucho desde con qué postura está y con qué postura no, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, desde esta visión más bien, como digo, más emotiva, antes que racional o lo que fuese, ¿no? Milton, ahí hay una lectura, yo le suelo decir, cierto que de amigo del régimen, pero hay una lectura que quizá no la descubrimos los que veíamos la política, no sé, de otra manera. Claro. Pero una cosa que sí vale la pena nos ayudes a reflexionar, Milton, es esta de que hay que replantearse la forma, no sé si solo la forma, pero David incluso encuentra que aquí hay izquierdas y derechas. Este gobierno a mí las borró, es como que se cayó el muro de Berlín y explotó en el Ecuador, y qué izquierda ni qué derecha, y encuentras, hay gente que se declara de izquierda en todos los sectores, de derecha no tanto, pero se han declarado centros todos. ¿Qué piensas tú? Y a ver cómo desde la academia, como dice David, sí nos toca repensar también. No, absolutamente. Me parece que sí han desbaratado una cantidad de paradigmas y que vale la pena volver precisamente a remirar la realidad con 40.000 lentes distintos incluso, ¿no? Yo sí reafirmo, y me parece saludable el contrapunto, es decir, me parece que sí hay una visible despolitización severa, yo diría, severísima de la sociedad. Y voy a argumentar con un ejemplo posteriormente el tema de los jóvenes, incluso con una investigación que recientemente culminamos con la Universidad Andina. Y solamente la limitación de la circulación de las ideas, ¿no? Es decir, ya no hay periodismo de investigación desde ese tiempo. Existe, y yo soy columnista de un diario, y he visto el fenómeno, el tema de la autocensura. Es que en el país, en todo este tiempo, lo que ha cundido es el miedo.
Y cuando hay miedo, no hay circulación de ideas, no hay repolitización de la sociedad, sino hay justamente, digamos, esta contracción, yo diría, del tema del pensamiento. Y hay y refiriéndome al tema de los jóvenes, ¿no? Hemos hecho un análisis del impacto que ha tenido las pruebas ENES en este tránsito del colegio a la universidad. Querer presentarse. Claro, nosotros hemos visto, y voy a analizar el fenómeno muy rápidamente, es decir, la reacción que han tenido los chicos frente al no acceso a la universidad, y no son 3, son, tenemos un cálculo que son un montón, casi medio millón de personas que no estudian ni trabajan al 2014, ¿no? Si el Estado con una política pública te impide, te pone una cantidad de trabas para el acceso a la universidad, finalmente es una política excluyente que te hace sentir inútil, tonto, en fin. Si al mismo tiempo la sociedad te presiona, ¿sí? Hablando particularmente de la familia. Sí, sí. La familia en un momento les acoge y en un segundo momento dice, ve, y estás mucho tiempo aquí en la casa, estudia, eres un vago, trabaja, haz lo que fuere. Entonces, quieren tener un PhD en la casa también. Pero por supuesto. Y además, en una tercera variable, justo le cae la crisis económica y no hay trabajo. No hay. ¿Sí? Entonces, ¿quieres trabajar? No puedes. ¿Quieres acceder a un universidad? No puedes. Te presiona la familia, todo el mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido en el fondo? Que estos chicos tienen como límite de su vida o como expectativa de su vida la incertidumbre. Y es más, con todo este acoso que ha sentido, todos estos chicos no tienen lamentablemente capacidad de reacción. Y se ha ido depositando en ellos, efectivamente, un sentimiento de culpa que además estaba instalado ahí por la formación católica que tenemos y esta prolongación que tenemos desde la colonia, ¿no? O sea, una suerte de recuperación de estos valores, entre comillas, coloniales, ¿no? Entonces, hay inmovilidad. Y añádele a esto, porque esta generación venía con todo sobre todo en educación pública, con toda la cuestión de que a tu compañero le pusieron un juicio penal por salir a la calle. Hablo de los chicos del centro técnico, hablo de los chicos de energía, toda los chicos la educación pública. Esto fue menos los de la central. Impresionante. Impresionante. Entonces, hablamos que el tema, rato, dentro de los colegios, en los primeros años de las universidades públicas y también, como tengo conocimiento, de las universidades privadas, el tema de, aparte de otros fenómenos, ¿no? Por supuesto, que es mucho más complejo, hay un problema de inmovilidad, te ha hecho asumir el sistema, y toda esta cosa, procurándote no enfrentarte contra ni el Estado, ni contra el sistema, que es lo que se tenía antes, ¿no? Entonces este fenómeno es muy complejo. Esencialmente y contra el sistema y el Estado en sus representaciones. Claro, y eso es extinción de organizaciones, de capacidad de respuesta y, sobre todo, apoliticismo, que es la base esencial donde se sienta el caudillismo y el autoritarismo, que es el fenómeno que hemos vivido desde el 2007. Le damos la bienvenida a Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana. Ruth, hemos analizado en esta primera parte el tema de la participación de los jóvenes, teniendo entendido de los 16 a los 30 años. Y esto, la sensación de apolíticos que tenemos unos y de que hay una visión política distinta que nos lo ha planteado David aquí. Para Participación Ciudadana, en cambio, que asumió el compromiso de llevar adelante este conteo rápido, ¿no? La participación de los jóvenes ha sido buena. ¿Cómo han logrado ustedes convocar? Porque tú informabas un día que eran más de 10.000 personas que iban a estar, y la mayoría jóvenes, ¿no? Sí, así es. Ahí hay una visión distinta. En cambio, bienvenida, Ruth, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo y un gusto estar con ustedes. Antes de decirte lo que tú me preguntas, creo que, refiriéndome a lo que Milton acaba de mencionar, tiene toda la razón. Simplemente quisiera dejar un tema. Nosotros pensamos y estamos sintiendo que, en contrario con lo que debería ser, si la educación es un derecho, es un derecho. Por algunas circunstancias se está llegando a pensar que en este país la educación empieza a ser un privilegio. Y no puede ser así.
La educación es un derecho que tiene que estar garantizado a todos. El momento que tienes una serie de cortapisas y empieza a ver estos fenómenos que acabas de citar, Milton, empieza a ser la educación un privilegio. Y ahí hay un problema estructural. Yo creo que eso hay que ponerse a pensar. Dicho esto, con respecto al tema que tú mencionas, sí, nosotros vamos a desarrollar Control Rápido, movilizamos 10.500 voluntarios, es un trabajo enorme, muchos de ellos sí son jóvenes. ¿Cómo hemos logrado movilizar? Bueno, nosotros tenemos la suerte de que como estamos ya 15 años trabajando en estos temas, trabajamos, digamos, en cascada. Nosotros tenemos una red de voluntarios en cada provincia, pero no ahora, sino tenemos desde el 2002. Hay una especie de militancia. Ya hay una base, digamos, bien fuerte, formada desde el 2012. Desde el 2002, perdón. Claro que han ido cambiando un poco, la gente va, por supuesto, renovándose, pero también, como nosotros hemos tenido la capacidad de trabajar en temas sobre todo de liderazgo, no en los últimos 3 años, pero al menos sí, por lo menos unos 10 años trabajamos en temas de liderazgo, en temas de participación ciudadana, formando ciudadanía, con jóvenes, sobre todo colegios en Guayaquil. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar por 10 años con jóvenes de cuarto, quinto y sextos cursos, dándoles clases de liderazgo, explicándoles un poco el tema de la ciudadanía, la exigibilidad de derechos, tema de derechos humanos. Entonces eso nos ha permitido tener una red también de jóvenes. Tenemos también en los últimos años la suerte de poder contar con la ayuda de algunas universidades. Nosotros, la juventud y la participación de la juventud, Francisco, para nosotros nos preocupa tremendamente. Nosotros es un tema que queremos tomarlo en serio, nos los hemos tomado en serio. Entonces, en la mayoría de las actividades que desarrollamos, siempre les involucramos a las universidades. Vamos a la central, tenemos unos 2 o 3 alumnos de la central. Vamos a la católica, tenemos así 2 o 3 alumnos de la católica. Vamos a los de hemisferios, hacia varias universidades. Somos bien plurales en el respecto. Entonces, pero eso sí que significaría que las universidades tienen que presionar para que los jóvenes participen. ¿No es de voluntad propia? ¿Sabes qué es difícil? ¿Sí? Es difícil. Nosotros sí hemos visto que hay una apatía generalizada en los jóvenes. Producto, nosotros al menos, te voy a contar un poco la visión desde lo que hacemos y de nuestra experiencia de lo que nosotros manejamos. Nosotros creemos también que a veces las extremadas continuidades, a veces en el poder de una sola visión, no es bueno. Y no es bueno también porque instaura solamente una línea de pensamiento y los chicos solamente están acostumbrados a ver una línea de pensamiento. La riqueza del pluralismo, de un pluralismo abierto, de una confrontación de ideas, es la posibilidad de que tú puedes sentarte, discutir, disentir tranquilamente, es decir, con toda la libertad, sin temores. Y eso cuando es visto con las generaciones jóvenes, eso atrae, a eso les gusta. Pero cuando ya ven solamente una línea de pensamiento, y sobre todo una línea de pensamiento fuerte, confrontativa, descalificadora, etcétera, además ellos... Tenemos una generación ya, 10 años, por ejemplo, que viene escuchando partidocracia, partidos políticos malos, y además después, ¿qué es lo que hemos visto? Que claro, están viendo, ahora. Claro, son chicos que ahora, te digo, 23 años, tenían 13 años en ese tiempo, y ahora desde los 14 han venido escuchando esto. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos no están de acuerdo con la línea dura y con la línea de supresión de derechos, pero como no hay más, porque no hay cómo haber más, entonces, ¿qué es lo que ha generado? Entonces, lo que genera esto es, a mí no me gusta la política. Porque increíblemente lo que ha generado esto es el asqueo de la juventud hacia la política. Es un asqueo a la política que hemos vivido en los últimos 10 años, que es la política de que ellos han vivido. Y entonces ellos dicen, nosotros le preguntamos, pero participa, involúcrate, es importante que los jóvenes, pero ¿para qué? Si finalmente... nos van a meter presos o vamos a... Entonces se siente ese sentimiento y creo que eso no es bueno. Creo que es momento de reflexionar todos, especialmente los líderes políticos, los líderes a todo nivel, sobre que el hecho de que la juventud, eso de que la juventud es el futuro no es un cliché, así es la realidad. Entonces hay que ver cuál es el Ecuador que queremos en base a nuestras juventudes. También. ¿Qué pasa con nuestras juventudes? David, ahí tienes también otra visión de gente que ya está organizando. Yo te plantearé una cosa. Yo he tenido experiencia de militancia y la verdad que yo el fin de semana feliz de salir a algún cantón. Así conocí cantón por cantón todo el Ecuador. Pero es bien difícil que ahora logres, por ejemplo, conseguir un grupo de jóvenes que vayan a tomar un bus y que se vayan a la organización, que dicten un curso, que compartan su pensamiento. Ahora, si no tienes avión, si no tienes carro con...
estatizaron todo y todo necesita viáticos. David, ¿o no? Exageré. Bueno. A ver, bueno, yo diría varias cosas más, como veo que Por estoy favor. 3 contra 1. No, no. No, y está bien, vamos a disculpar. A Bueno, ver, Así está el país. así está el país, pero al revés. A ver, creo que hay que diferenciar varias Por cosas. O sea, favor. yo insistiría en esta diferenciación de que la politización no tiene que ser leída solo como capacidad organizativa de la sociedad. Es decir, y este es un problema contemporáneo de la sociedad contemporánea, no es solo el Ecuador, es decir, no hay que decir solo maldito Correa que ha destruido la... No, eso está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Es decir, más bien uno ve que las eclosiones de la insatisfacción de los jóvenes, sobre todo, usualmente se dan de manera no organizada. Piensen en Occupy Wall Street, por ejemplo. Piensen en lo que después en España, lo que fue el movimiento, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eclosionó después, o sea, que se convirtió después en Podemos. Y Podemos fue, digamos, como experiencia, como fenómeno político, me parece un fenómeno interesante porque Podemos puso mucha acuciosidad en leer las nuevas formas posibles de la organización política. O sea, evidentemente, como bien dices, Francisco, yo alcancé algo de esa vieja militancia también, no mucho, no he sido un gran militante, tengo que decirlo, pero claro, esa vieja militancia, estamos en el partido y estamos vamos a la formación política y salimos a pegar afiches y a pintar cosas, quizá no es el mejor modo de pensar las nuevas formas de organización política. Hay una cuestión que a mí me parece que es crucial, digo, la incapacidad que los actores políticos han tenido en construir estrategias mediáticas sólidas en esta campaña, en buena medida muestra que no se está leyendo bien cómo utilizar, pero sobre no todo los nuevos los mecanismos. Límites, David, no es que hay límites también para construir esta forma de desorganizar la sociedad. Ese es un terreno bien pantanoso en donde es bien difícil discutir. Pero yo voy a decir solo una cosa. Claro. Es decir, yo he visto gente diciendo que el presidente es un baboso, que tiene incontinencia verbal, cosas así, en medios. Y entonces uno dice, a ver, realmente es que acá no se puede decir cualquier cosa. O sea, casi, digamos. Yo creo que no. Es decir, o sea, ahí sí se puede. Yo creo que ahí ha habido ciertas cortapisas que... Lo que ocurrió recién, lo que ocurrió con esto del Expreso y Capaya. O sea, a mí me parece que de pronto este periódico decide no publicar la entrevista porque hace un ejercicio ético coherente. Es decir, la entrevista no aporta nada en un contexto tan complicado como este, lanzar porque sí. Es un ejercicio de ética periodística. Y cuando el presidente usa la sabatina y no le piden pruebas y hay que publicarle, y no solo que hay que publicarle, sino que hay que oírle 4 horas lo que diga. No voy a ponerme en el plano de defender eso, porque no tanto porque es indefendible. O sea, la verdad es que ahí hay un ejercicio, digamos, es que igual tienes que diferenciar, porque si hacemos el tema de la sabatina es solo una insultadera, también estamos siendo poco éticos, porque la sabatina no es solo una insultadera. O sea, sí, Correa tiene sus cosas, o sea, indudablemente, y ahí se le va nomás y empieza a decir como una pero uno señora no puede en Guayaquil, decir... es que ese es el carácter. No, yo no lo justifico, ojo, no estoy diciendo que eso es algo que hay que hacer. Es más, o sea, yo, y lo digo así muy firmemente, a mí me parece que una de las graves equivocaciones de este gobierno es haber judicializado y haber empezado a iniciar procesos administrativos contra periodistas. Porque creo que lo que debe haber, además yo ahí sí creo que no debemos tenerlo. A mí me parece que una recuperación de la política real, no de la política tramposa, que es la política del consenso, somos plurales, pero el orden social y el sistema tal cual sigue funcionando. Y los políticos solo se acoplan a cómo el orden social funciona. Cuando uno pasa, no, el orden social es el que está mal y es el que hay que ir cambiando. Eso se traduce en una política de la confrontación. Y creo que no hay que tenerle miedo a la política de la confrontación. Y a mí me parece que inclusive de lado y lado, los excesos de lado y lado, inclusive deberían admitirse. Yo creo que en ese sentido es equivocado que, inclusive si alguien tiene un exceso, lo judicialices, le pongas un proceso administrativo y no lo dejes en paz. Eso me parece que es absurdo. Pero digo, más allá de eso, me parece que... primero que no nos obligan a ver las sabatinas, digamos, es decir, cada uno decide si lo ve o no lo ve. Yo no, toca a veces por el trabajo, pero cuando hay 120 radios, 3 canales y todo, no es que obligan, pero igual, no todos tienen, solo Rudy, Milton y tú tienen cable, yo no, entonces tengo que verlos. Digamos, bueno, pero el punto al que iba, más allá de eso, es precisamente en que, igual, yo creo que ahí tenemos que hacer un balance en la medida de lo posible objetivo. Y una de las cosas que el gobierno es, yo creo que en su enfrentamiento con los medios, fue en un primer momento uno de los puntales de su estrategia,
fue más bien contrarrestar, volver a la Sabatina un espacio de información, o sea, de sacar datos objetivos. O sea, de pronto alguien decía en algún editorial alguna cosa que le salía... La babosada de la semana. De su imaginación. Y lo que hacía el gobierno era poner, a ver, sobre lo que dice este señor, estos o esta señora, estos son los datos. Y me parece que ahí había una estrategia inteligente. Me parece que ya cuando se empieza a meter en la confrontación judicializada y no sé qué, más bien es cuando se le empieza a desbaratar la estrategia al régimen. Y yo creo que, pero creo que hay que hacer esa distinción. Es decir, la Sabatina es un espacio de información también. O sea, hay un montón de cosas, yo digo, porque además yo obviamente vamos a hacer. Digo, hay un montón de datos y cosas que yo he podido conseguir ahí, o sea, para poder... Yo me he visto obligado, debo admitir, obligado a algunas Sabatinas, no a todas, pero algunas sí por determinados temas, sobre todo cuando anunciaban que me iba a dar con la babosada de la semana, así es que me iba a ver cuál era. Claro, o sea, caretucada. No, la babosada, la caretucada y la... Ay, 5 o 6, la cantinflada y la otra cosa más. Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, David Chávez y Milton Luna, los dos catedráticos universitarios. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Orgulloso de nuestras raíces, nuestros símbolos patrios. Porque confiamos en ti, porque valoramos tu esfuerzo, porque es significativo tu aprendizaje, porque eres importante para nosotros. Por eso, joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a formar parte de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, viviendo el servicio militar. El sábado 4 de marzo de 2017, de 8 horas a 17 horas, en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar. Más información en www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DirmovSocial. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y como es obvio, ustedes verán en esta conversación, es difícil parar de conversar, pero claro, aquí van tesis, hay reflexiones, el país que queremos construir, el país que visualizamos un poco, pero el país que tenemos de rato y las salidas que se encuentran. Milton, ¿habrá la capacidad de reinventarnos la democracia? Porque a veces lo que me temo es que ha pasado, que un grupo de gente de ultraizquierda se imaginó un Estado que está fuera de la democracia, que está bien para lo del socialismo real de mediados del siglo pasado, pero, o sea, entonces no tiene que hacer elecciones, lo que tiene es volver a tomarse el poder por las armas, ¿no? Claro. A mí me parece que asistimos a un momento muy especial, que de recambio, una cantidad de cosas, el caos, le decían, ¿no? Es decir, y del caos puede surgir un nuevo orden, ¿no? Percibo que es eso, pero va a costar mucho tiempo, mucho sufrimiento, mucho sacrificio. En fin. Pero está bien organizado el caos, diría así. Claro, y a momentos se organiza el caos, consciente o inconscientemente, ¿no? Aquí lo que veo es que se está desmoronando un orden, un modelo. Y es un orden que se ha construido durante 10 años, que es un orden de corte autoritario, es un orden de corte caudillista. Entonces, si ya desde arriba, desde la pirámide,
mucho por los problemas internos, parecería que es más bien por los problemas estos de corrupción, Ya. se va desgajando desde dentro, ¿no? Se van encontrando adentro pero mismo. claro, y comienzan a salir las contradicciones, las purulencias y una cantidad de cosas. Pero no es que solamente se desmorona el caudillo, se desmorona un orden, una racionalidad, una cantidad de situaciones. Y ese orden se ha sentado sobre la base de un estilo también, ¿no? Y es a lo que quería un poco referirme para alimentar más la discusión. Estos 10 años, y hay estudios al respecto, se han incrementado los niveles de violencia en el país, en todo sentido. Uno puede poner argumentos desde la economía, en fin, pero hay un aspecto importante. El liderazgo político ha fomentado, porque ese es el modelo también, ha fomentado esa violencia. Justamente, si modelo, nosotros somos más, vamos a callar a claro, estos son menos. Y este modelo básicamente es un modelo patriarcal. Ya. Si el papá autoritario, generoso también al mismo tiempo, en fin, genera desde sus capacidades de comunicación esta violencia, por supuesto, todo el mundo se siente autorizado a reproducir lo mismo todos los días y en todos los ámbitos. Y ese es el problema. Todos, mi hipótesis es esta, todos estamos cruzados este momento por este estilo de... Y no solo en la vida política, en la cotidianidad. Ese es el gravísimo problema. ¿Cómo, por eso decía, cómo logramos restituir eso? Relaciones diferentes, distintas, en fin, que obviamente entendamos que parte de la vida es el conflicto. Siempre va a existir. Incluso desde la perspectiva de la comprensión marxista, es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. El conflicto está instalado. El problema es que cómo enfrentas el conflicto. ¿A balazos? ¿O enfrentas con la pluralidad de ideas, que circulen las ideas? O sea, que uno muchas veces desvaloriza que esa te situación. toque llegar al consenso, pero que no sea la claudicación. Yo no te puedo, digamos, suspendo el conflicto en términos, digamos, hago que el conflicto escale si yo, frente a una cuestión que tú me contradices, te descalifico. Claro. Entonces, probablemente va escalando y terminamos no resolviéndolo en términos de diálogo, sino hasta que alguien se muera. Hasta que o le derrotes, así como para paisar. Claro, nos damos, y además ahí introduce el ejercicio del poder. Si yo tengo poder, te fulmino, ¿no? Entonces, eso es dramático en el país. Y eso, de alguna manera, este rato tendría la posibilidad del Ecuador de reconstituir, pero le va a costar, porque la sociedad como tal, o en la sociedad como tal, lamentablemente están instaladas esa serie de cosas que fueron, claro, que fueron validadas desde el poder. Entonces, por supuesto, alguien decía, caramba, yo no entiendo la popularidad del presidente. Una de las razones, aparte de este ejercicio tan potente y poderoso de los medios de este estado de propaganda, es que, por supuesto, se potenció algo que los ecuatorianos tenemos dentro, pues. Algo en la cultura, que es esta cultura patriarcal. Es decir, encontramos hay o no hay en los barrios los gallitos del barrio, ¿no? Y en la cuadra, en la cuadra hay siempre algunos, sí. Y un montón. El tema de la descalificación, o sea, eso es muy bien visto para una cantidad de sectores. Muchos seguramente hacen o hacemos de más o menos este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces de pronto esto está colapsando ya, porque hay también dentro del ser ecuatoriano, dentro del ethos, dirían los filósofos, hay otros componentes importantes, que sobre les todo hicieron libertarios. Claro, pero también de ese componente importante que reivindica la solidaridad, que reivindica lo comunitario, entonces. Lo comunitario, que reivindica la amiga, que reivindica la colaboración, que reivindica el respeto al otro. Pero por supuesto, esto también es parte de nuestro ser. Ruth, cuando tú decías hemos ido a las universidades y hemos tenido un poco que presionar la participación, cuando ya participan, cuando ya están, sientes que encuentran estos jóvenes estas contradicciones, pero al mismo tiempo una satisfacción de haber dado algo de su tiempo, algo
algo que es como la minga. O sea, Claro. vamos a trabajar todos por todos. Claro que sí. Sí. Esto lo hemos visto en estos últimos meses que nosotros hemos estado prácticamente, no obligándoles, pero presionándoles y visitando personalmente las universidades. A propósito de la campaña electoral, nosotros hemos querido motivar espacios de diálogo con los candidatos. Y nos parecía que los centros universitarios eran los sitios ideales para promocionar esto. Tuvimos experiencias interesantes desde gente que no quiso participar. Y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los jóvenes. Hasta sitios en donde los jóvenes súper empoderados y que querían porque ellos que quieren traigan, hacer que esto. vengan. Hay gente, estudiantes de ciencias políticas, que ellos están reivindicando la posibilidad de volver al diálogo, de generar partidos políticos nuevos, lo cual me pareció importante en un espacio, en un segmento joven. Eso es lo que se espera de los jóvenes, es decir, el replanteamiento a sí mismo de que, bueno, esto no me gusta, entonces, ¿qué voy a hacer yo para generar algo bueno? Eso nos pareció. Algo. Pero finalmente es un segmento bien poco, ¿no? Bien pequeño. Lo que nosotros pudimos verificar y estamos verificando permanentemente es que hay mucha desidia, hay mucho desencanto. Pero el desencanto no solamente viene de un estilo o de la ausencia de partidos políticos, porque los partidos políticos han estado ausentes y eso hay que decirlo. Sí, nosotros hemos visto y ellos tienen que hacerse cargo de la parte que a ellos les corresponde también, porque no todo tampoco creo que siendo objetivamente es culpa de los 10 años de un solo gobierno, no. Yo creo que yo también hago la lectura del otro lado, es decir, tuvieron 10 años también, y en 10 años se pueden hacer un montón de cosas y no necesariamente con dinero. Es decir, el tema de las ideas pudieron haber sido cultivadas también desde otro punto, desde otros espacios, pero bueno, no se hicieron. En todo caso, los jóvenes, como te decía, me parece que están también con la incertidumbre de eso y quieren nuevas posibilidades y nuevos espacios. Sin embargo, también creo y quisiera rescatar algo de lo que dice como es Milton, algo que yo creo que sí hay que ponerle bastante ojo y hay que hacer un análisis profundo y de fondo. También creo que esa falta o esa inercia o esa falta de ganas de motivarse a los jóvenes por la política, también es por el tema de que tocó Milton del estado de propaganda. Y eso yo sí critico, fíjate, yo con todo respeto, yo critico. Yo creo que está bien promocionarse, yo coincido contigo en el hecho de que los jóvenes manejan otros códigos, es decir, ya no son los mismos de antes, es decir, a ti, a uno le... El nivel de información... Claro, a uno le convencían con otra cosa, es decir, al tiempo de los afiches yo también estaba en la universidad, porque el pegar afiches era pero lo máximo, era parte de la política, al menos en nuestra edad, cuando éramos jóvenes. Pero los jóvenes de ahora se mueven en nuestra más temprana niveles. juventud. Nuestra más temprana. Entonces, los jóvenes ahora se mueven en imaginarios distintos. Les mueve la música, les mueve el Twitter, les mueve las redes sociales, les mueve los youtubers, los influencers. Por eso es que han usado muchos cantantes en la campaña. Exacto. Entonces, yo ahí critico, y ahí voy con el tema de crítica. ¿Qué nos ha dado este estado de propaganda? Yo creo que hay un saldo negativo desde el punto de vista de formación y de influencia a los jóvenes. Se ha utilizado mucho para hacer solamente política de un solo lado, probablemente porque han tenido recursos infinitos. Y entonces eso sí realmente no quiero decir deformado, pero sí ha distraído de la naturaleza propia de hacer política, del diálogo, etcétera. Entonces ahora, por ejemplo, es fácil, si usted quiere, si tú me caes mal o mañana estoy en contra tuyo, yo cojo, prendo el YouTube, hablo vascosidades de ti y nadie me dice nada, te pedazos, y eso es lo que oye la gente. Entonces esta es la parte que yo critico, ¿no? Yo creo que los estados, los gobiernos tienen todo el derecho de comunicar, tienen todo el derecho de informar a la ciudadanía, de defenderse también, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? Si alguien le difama, ¿por qué no tienes que judicializar lo que tengas que judicializar? Claro. Pero en la utilización, por ejemplo, yo recuerdo algo, será que a mí me traumó, digamos, entre comillas, de eso. Yo me acuerdo haber visto un video entre las tantos, ¿no? De una señorita que está sentada en un puesto, en donde está sentada solita, es una chica indefensa, y viene un fulano con una camiseta de los partidos políticos, y el uno le mete una cachetada, el otro le mete otra cachetada, el otro le patea, el otro le hace pedazo a la guambra, y tenía una banda aquí que decía, una camiseta que decía democracia. Y después viene una persona y le dice, democracia, ¿cómo te han hecho pedazos estos partidos políticos, estos de siempre, la partidocracia, no sé cuántos? No, yo te voy a salvar. Y el señor que le salva tiene una camiseta de un color distintivo. Entonces, por ejemplo, eso a mí me parece que es genial la pieza comunicacional, pero yo critico el de fondo, es decir, el mensaje
O sea, es así Es que como ahí tenemos que debatir. O sea, Le el mensaje cambiaron fondo, de nombre a Megan. correcto. Entonces el tema es, a eso Claro. vamos a tener reducido el debate. Es decir, nos vamos a tener que reducir a las campañas sucias. Yo te vi que el otro día estuviste con una, ni sé cómo, ni sé cuánto, ya te fregaste, entonces inmoral. Al otro que el corrupto, ni sé qué. ¿Es eso lo que realmente hace bien a la cultura política? Así es como se debe hacer política. Eso es lo que queremos decir a nuestros jóvenes y dejar el mensaje. Me parece que no. Yo creo que esa lectura es obligada, esa reflexión, el ver cómo es que debe replantearse, recuperarse los espacios de diálogo, recuperarse el diálogo social, la participación de los jóvenes. ¿Cómo? Es decir, yo creo que hace falta este momento un repensamiento de cómo estamos comunicando los procesos políticos. David, bueno, aquí hay varias inquietudes, pero yo te diré una cosa, en la cátedra ya en la misma universidad, en la vida diaria, uno puede plantear democracia, puede reinventarse la tarea esta de ver todo esto bueno o malo. En algunos casos yo nunca he negado, y cuando debo opinar en otras partes, siempre he visto la mayor cantidad de lo malo, de lo que... Claro, se aleja de mi pensamiento de democracia porque cae en un sistema que no era democrático, que era otra cosa. ¿Cómo replanteamos eso? ¿Qué les planteamos, David? A ver, yo creo que ahí sí... Bueno, esto puede sonar herejía después de la hegemonía ideológica última. Yo creo que sí tenemos que empezar a volver a pensar en la democracia con adjetivos, como se decía en algún tiempo. Por una razón, porque claro, la democracia en abstracto puede servir para encubrir las más profundas desigualdades sociales, por ejemplo. Es decir, somos súper desiguales, pero participamos en elecciones, tenemos división de poderes, el presidente no sale a insultar a nadie, todos nos llevamos bien, pero las violencias estructurales, como se decía en algún tiempo, están ahí presentes. Lo que, no digo solo el correísmo, lo que esto que se ha llamado el ciclo progresista ha vuelto a poner en el debate político, que recuerden que eso estaba completamente fuera de la discusión en la política antes, es, bueno, sí, pero la democracia sin una democracia de las condiciones materiales no funciona. Y creo que eso sí nos demanda, digo, más allá de las posiciones y discrepancias que tengamos, sí nos demanda pensar que este proceso, y además buena parte, yo ahí sí discrepo completamente con aquello del estado de propaganda, porque ahí dejamos de ver una cosa súper importante, el mejoramiento de las condiciones de vida de buena parte de la población del Ecuador. Objetivo, real, los datos están ahí, uno no puede decir que eso no es cierto. No sé, o sea, no sé, es que ahí también hay que, es decir, al final de cuentas, la tasa de matrícula en la universidad ha subido, por ejemplo. No, yo no estoy subido. No. Es decir, La Universidad Central ha es perdido 10.000 alumnos. Claro, no, sigues teniendo más o menos la misma. Pero no quiero detenerme en esa, discusión, porque digo, ahí, además porque se han ido construyendo sentidos comunes. No, es que se han ido construyendo también sentidos comunes del otro lado. Es decir, es que mi punto aquí es, o sea, no podemos poner la discusión en blanco y negro. Es decir, el presidente insulta, sí, ya de acuerdo, pero del otro lado no le insultan, no insultan a todo el mundo, no insultan a todo el correísmo. Entonces ahí hay que, insisto, yo creo que además no hay que satanizar, esto es parte de la política. Yo cuando me peleo en redes con todo el mundo y me insultan, les digo, bueno, chévere, o sea, puedes insultarme porque así es la confrontación política real. Entonces, iba a decir, menos mal que hay alguien. Pero digo, a ver, entonces yo creo que eso plantea, bueno, ¿qué significa la democracia? Y por otro lado, yo sí creo que es necesario tener en cuenta una cosa que creo que se ha discutido poco, pero es necesario verla, que para mí es más de una intuición. Creo que hay que hacer todavía mucha investigación. Me parece que no hay mucha investigación en el campo académico de esto, y es ¿qué ha significado el correísmo en el campo del orden político? O sea, en la transformación del orden político. Más allá de la superficialidad, o sea, más allá del estilo, más allá de la propaganda, más allá... David, en esto del orden político, es justo lo que a mí más me asusta. ¿Cómo lo mides tú? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que hay que ver y evaluar objetivamente. Y este es el proceso más sostenido de institucionalización del Estado como aparato de Estado. O sea, de que medianamente haya un Estado que funcione. Es decir, esto que tuvo en la historia política del país algunos otros momentos, como el gobierno de Rodríguez Lara, de alguna manera lo de Roldós, y los militares, usualmente los militares además antes, ¿no? Desde los julianos en adelante, que nunca cuajó, o sea, que siempre fue como el intento de un Estado, que el Estado sea un actor de organización de la vida económica, etcétera, y nunca cuajó sino hasta ahora. Entonces, más o menos también, hay límites, hay tensiones,
pero es el proceso más sostenido que hemos Porque tenido en entonces eso. eso sostendría también una cosa, David, que necesitamos dictadura para eso. No, pero es que no ha sido una dictadura. Es por que Dios, con los han estado- militares antes de esto ya, son... lo dices. No, pero Sí. yo digo, eso por ejemplo, mira, claro. esto lo que acabas de decir es una cuestión interesante. Este es un proceso, es la primera vez en el país en donde no están los militares, por vía dictadura, tratando de establecer un proceso de construcción de Estado. Porque hay que tener en cuenta que la historia política anterior fue, además porque a las élites les convenía, fue una época de un Estado fragmentado, eclosionado, donde todo el mundo, inclusive la izquierda, hay que decirlo, comía un poco de ese Estado. La forma perfecta de la hegemonía, o sea, gobernar en la crisis de hegemonía, una cosa que lo han dicho algunos investigadores de esto. Entonces me parece que ahí, solo concluyo por con favor, esto, sí. es decir, creo que el correísmo, además mi hipótesis, o mi intuición, no voy a ser tan presuntuoso, mi intuición sobre esto es que en realidad lo que estamos viendo ahora, y las elecciones representarían eso, es la coexistencia de dos órdenes políticos, o sea, un orden político que ha traído el correísmo, que es la idea del Estado, de integración, de integrar más al país, todo este tipo de cosas, e integrar el orden político, es decir, tener un Estado que funcione como parte del orden político, y el viejo orden político, el de los políticos fragmentados, el espacio político fragmentado de cómo funcionaba la política antes, el Estado prebendario, el orden político prebendario. Me parece que este conflicto es el que estamos viendo ahora, y creo que pensar la democracia es pensarla en ese conflicto, es decir, cómo resolvemos, cómo salimos de esa especie de empate catastrófico en el que estamos entrando entre ese viejo orden político y este nuevo orden político, sin hacer juicio de valor sobre el nuevo. El nuevo tiene un montón de limitaciones. Enseguida, Milton, ahí hay una hipótesis que yo acabo de repensar este rato, una cosa, digo yo no he valorado algunas cosas que dice, y gracias a Dios que no he terminado valorando, porque me habría anulado del pensamiento. Puede ser que esté incorrecta mi apreciación, Milton, que espero que sí. Quisiera responder eso, por favor, que no hay mucho tiempo. Sí, ya no hay... no creo que sea la competencia del orden correísta con el viejo orden. El problema es que el correísmo reprodujo el viejo orden. ¿Sí? Y dos, no es que el discurso del caudillismo, de estos totalitarismos, siempre aluden a la negación de la historia. Por eso es lo que generalmente siempre, y eso se traduce en el discurso, es la primera vez. Mentira. Esfuerzos de institucionalización han habido permanentemente dentro de la historia nacional desde 1830. García Moreno, todo el esfuerzo que hizo. Claro, el problema es que es un gobierno de derechas, pero muy similar a un montón de cosas. Civil, no militar. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones son importantes. O sea, hay que dotarle de más densidad de conocimiento al debate. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, me parece que, trasladando al escenario que se viene el día domingo, me parece que esta situación de caos, porque es la competencia de lo viejo, reproducido con, ciertamente, cosas nuevas, ¿sí? Con el choque de miles de expectativas distintas, porque el país sí es distinto, porque es distinto también el mundo, porque hay una cantidad de cosas diferentes, ¿no? Yo diría, aquí vamos a un nuevo orden, quizás ese nuevo orden esté inspirado por las nuevas señales, es decir, ya hemos vivido seriamente un régimen autoritario muy fuerte, quizás hoy logremos entender la importancia de la democracia. Quizás, porque lo que no hemos tenido efectivamente en el país es la comprensión y el ejercicio de esa democracia con todos los añadidos que podamos decirle, y que fue la gran esperanza en los arranques iniciales de la denominada Revolución Ciudadana, ¿no? Y aquí quiero recuperar lo que decía Ruth. No solo es el tema del correísmo, porque hay cosas previas, y hay cosas que están en nuestra cultura, hay cosas, por eso es importante el examen de la historia, en este caso, ¿no? Y es precisamente... Yo creo que es más que nunca el examen total, ¿no? Absolutamente. Entonces, porque hay cosas que se arrastran desde mucho antes, muchísimo antes. Por poner un tema, el tema de... solo en el tema económico, el tema del modelo viene desde finales del siglo XVIII, compañero.
Este es un tema de 200 y pico de años. Es decir, ¿cómo desmontas eso? Que no solo es un tema económico, que es un tema cultural y de visión. Entonces, y quería recuperar lo de Ruth en el sentido de decir, no solo es el correísmo, somos nosotros también. Es la denominada oposición, es la sociedad civil que sí, nos acorralaron, pero aquí estamos, Ruth. O sea, el trabajo que ustedes han hecho y que yo debo felicitar es porque es un trabajo sostenido en el tiempo, que lo que no han hecho los partidos políticos está haciendo sectores de la sociedad civil. Nosotros podemos dar algunos datos muy interesantes para derrumbar precisamente parte de lo que es el estado de propaganda en educación, es porque hemos tenido la capacidad de la resistencia, que lamentablemente esto debían haberlo hecho los partidos políticos. Con sustento, ¿no? Con investigación. Si existiesen. Ese es el problema. Hay que construir eso. Ruth, contigo vamos a terminar esta discusión, que yo mismo estoy muy contento. La verdad que esto de intentar construir democracia me atrajo desde siempre. Y cuando David decía en nuestras casas, quizá entonces eso era la diferencia. En la vía comenzabas a oír la Radio América, la Radio Habana, Cuba, desde las 5 de la mañana, que papá te obligaba casi como sabatina. Y al mediodía la discusión era de eso, ¿no? Entonces la política ha formado parte de su día a día, ¿sí? ¿No? Del Congreso después, no, claro, se oía las sesiones. Ruth, además de lo que ofrece Participación Ciudadana para este domingo, que va a culminar con el voto, ¿tienes una esperanza, este nuevo modelo, esta transformación, esta necesidad que nos dice Milton, y este reconocimiento de las cosas buenas y malas que dice David? Yo creo que en la lógica... ¿Y cómo nos vas a entregar los resultados? En la lógica, despacito. Simplemente, rápidamente, en la lógica de lo que mencionaba Milton y de lo que tú mencionabas también, yo creo que es sano poner sobre la mesa, digamos, y hacer un análisis objetivo de las cosas buenas, de las cosas malas, pero sobre todo creo yo que es importante, y yo vengo diciendo esto desde hace un par de años atrás, que la ciudadanía vuelva a recuperar la capacidad de actuar y la capacidad de ser actores importantes en la política y en la democracia ecuatoriana. Yo en esto de los temas de los modelos que comentabas, sí, yo reconozco obviamente que haya habido cosas interesantes que quizá después de la historia vamos a dar la posibilidad de analizarlos en su dimensión. Pero sin embargo también y objetivamente yo veo que de este modelo, por llamarlo así, en el modelo que estamos viviendo, también nos deja debiendo. Y desde Ciudadana, y yo por ejemplo a mí me queda debiendo en temas de derechos y libertades. Entonces y ahí me pongo a pensar y digo, es que entonces este modelo que para mí me queda debiendo en derechos y libertades, que promueve la autocensura y que ha provocado, no promueve, provoca autocensura, ¿es realmente un modelo adecuado? ¿Qué me queda debiendo? Me queda debiendo también el tema, por ejemplo, independencia de poderes. Y yo creo que la independencia de poderes es básico en cualquier democracia, porque la independencia de poderes, como tú tienes órganos de control absolutamente independientes, puedes ejercer eso. Controla el poder. Y el poder tiene que ser controlado, porque somos seres humanos, no somos máquinas ni somos arcángeles. Entonces, si tú le das el poder total de todas las instituciones a una persona, la más santa va a pecar en el sentido de que le va a dar la tentación de manejar las otras cosas. Entonces, por algo los clásicos nos hablan de eso, por algo la doctrina habla y se dice, no lo digo yo, de la independencia de poderes es lo más sano que puede haber. Entonces, en eso me queda un poco debiendo, como digo, ¿no? Obviamente, yo coincido, nada es blanco, nada es negro, definitivamente blanco y negro. Las cosas son variopintas y hay que analizarlas así, pero quizá este ciclo que estamos viviendo todavía nos sirva para reflexionar a futuro sobre qué queremos del país y cómo queremos fortalecer instituciones, o quizá el modelo de país que queremos, o quizá que quiere, de pronto la gente decide seguir en lo mismo, es decir, eso también es parte además de esa, especializar lo mismo, hacerlo de mejor manera. Eso también es parte de este proceso también, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no la gente? Ruth, ¿a qué horas nos darás los resultados? Estamos tratando, o más bien dicho, estamos esperanzados que podamos hacerlo a partir de las 8 de la noche. ¿De qué dependemos? Dependemos de que nuestra muestra se estabilice. La muestra no se estabiliza sino una vez que recibe al menos el 85% de recepción de votos de nuestros voluntarios en el país, que son 10.500.
Una vez que esto se dé, entonces nosotros estamos en capacidad de dar. Nuestra experiencia usualmente es que a las 8 de la noche, entre 8 y 8 y media, tenemos presidente y vicepresidente, y a partir de las 9 y media, 10, tenemos posibilidad de los asambleístas, ya sea provinciales primero, porque ahora se va a contar primero los provinciales y los También nacionales. el CNE va a dar una, también de conteo rápido. Tenemos ¿no? entendido que ellos No. van a tener dos más de conteo rápido, Ya. 2 empresas, y no sabemos cuáles son, ni sabemos que la Politécnica es la que está. Sin embargo, nuestro conteo rápido es diferente, es Ya. independiente. Nosotros no dependemos del conteo rápido del CNE y vamos a hacer el mismo trabajo que hemos hecho siempre, con la misma muestra, con los mismos técnicos, la misma gente y nuestra misma metodología que es propia de participación ciudadana, de manera que lo vamos a hacer el trabajo 150% profesional, ético, pero sobre todo responsable como nos toca. Muy bien, entonces, han estado con nosotros Rudy Hidalgo, David Chávez y Milton Luna. A los tres, gracias por acompañarnos, por invitarnos a reflexionar, por topar estos temas que a veces no... Ojalá consigamos que se hagan partidos políticos fuertes y realmente representativos, ¿no? Y que el domingo la decisión está en cada uno de nosotros. Esperamos pues que el país reciba esta información, la que va a dar Rude a las 8, después de las 8 de la noche, y lo del CNE, a boca de urna, 2 canales. En fin, también Gonzalo Rosero anticipaba que esta cadena, la cadena Democracia y Democracia TV, va a estar a partir de las 4 de la tarde con invitados, reflexionando, observando cuáles han sido las novedades. Así es que les invitamos también a encontrarnos. El día lunes invitaremos también a 2 pensadores para ver qué pasó. Ahora estamos viendo hasta aquí qué ha pasado y qué podría pasar. Nuevamente gracias a ustedes. Nos encontramos, este programa está nuevamente a sus órdenes a partir de las 3 de la tarde. Hasta el día lunes.